sus brazos, el creador de los cielos, el loco puesto. Aleluya. Ahora, 1, 2, 3, lo que se canta, lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia, al que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia, lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia, al que se adora en el cielo, dígaselo con fuerza, adoramos en la iglesia, al santo, al santo, al digno, al cordero, que vive para siempre. ¿Hacemos qué? Fiesta. Hoy hacemos una fiesta, y hacemos fiesta. Con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta, y hacemos fiesta. Cantamos, juntos gritamos, con júbilo. Otra vez. ¿Cómo? 1, 2, 3. Lo que se canta. ¿Cómo? Con fuerza. ¿Me escucha? ¿Usted está listo? ¿Se lo decimos? Hosana, Hosana, Cordero de Dios. Hosana, Hosana, el movimiento. Sabemos que la vida en Cristo es la vida de discipulado. Yo quisiera hablar esta noche sobre una espiga del domingo, pero yo quiero extenderla un poquito más. Quiero hablar de algunas características del proceso del Padre. El pastor nos estuvo hablando, y vamos a orar en un segundo. El domingo estuvo hablándonos de procesos, ¿verdad? Estuvo hablándonos de procesos. Y de ahí pues quiero hablar algunas cosas, pero quiero orarle al Señor porque traigo viandita. Traigo viandita. ¿Tú sabes lo que significa eso en la Biblia, verdad? Cuando se dice la vianda, o sea, no hay lechecita, que es la doctrina, que es lo más básico, que es muy bueno, pero el Señor nos tiene que ayudar a penetrarnos cada vez más en el saber del Señor. Amén. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos guíe, que el deseo y la intención de nuestro Padre sea manifestada en esta hora a través del nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y el Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia. Gracias, Padre, gracias por tantas experiencias de aprendizaje que nos regala, Señor, que eso nos hace ser responsables de lo que tú nos entregas a cada uno de nosotros. En nuestro proceso de crecimiento, me he considerado un estudiante de tu palabra, Señor, Padre amado, y sé que aquí hay estudiantes de tu palabra, gente que cada vez quieren crecer en el saber. Padre amado, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, no solo que tu palabra nos llene, que tu palabra nos dé convicción, pero que tu palabra penetre y efectúe transformación en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos la gloria, te damos la honra por lo que estás haciendo, lo que has hecho, pero lo que has de hacer en el nombre de Jesús, y decimos amén. Amén. Quiero hablar un poco de algunas características del proceso del Padre, del proceso del Padre Celestial, porque tenemos que entender que hay diferentes tipos de procesos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir. Vamos a pasar. Y lo primero que yo quisiera en esta porción de la enseñanza es que nosotros podamos identificar si estamos pasando algún proceso, si es un proceso iniciado por el Padre o no. Así que para los que van a tomar notas, sé que el pastor creo que va a tener los textos allá también, pueden grabar para que no, creo que va a ser un poquito difícil a veces quizás anotarlo todo,
pero y ustedes saben que luego siempre tratamos de pasar las enseñanzas online para que también el beneficio del pueblo. Lo primero que tenemos que entender que un proceso es una serie de sucesos. Ay, pero voy a pasar otra vez esto. Es una serie de sucesos. Significa que nuestra vida no va a estar exenta nunca de los procesos. Y eso es lo primero que yo quiero que nosotros entendamos, porque es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o que suceden en nuestra vida con algún tipo de propósito. Quiero aclarar que no todos los propósitos son buenos. En cuanto a los procesos, obviamente los del Padre, sabemos que siempre el propósito es para bien en nuestras vidas. Todos pasamos por procesos, pero a veces nos confundimos y a veces estamos reprendiendo al diablo cuando es un proceso de Dios. A veces les estamos orando a Dios cuando es un proceso del diablo. Y a veces estamos culpando a Dios cuando es un proceso humano. Y yo quiero que primero entendamos que hay 3 tipos de procesos y luego me voy a enfocar un poquito en el proceso del Padre. Solo para el que toma nota, los procesos satánicos son muy fáciles de identificar, digo yo. Son bastante fáciles de identificar porque vienen a hurtar, a matar y a destruir. Oiga la palabra que usé, no dije robar. Esa es una traducción de las últimas Biblias que dice robar, pero las traducciones originales dice hurtar. Porque cuando tú robas es que tú con violencia entras y con armas y agresivo y vienes entonces si le robas a alguien. Pero cuando tú hurtas es que encontraste algo, que alguien dejó una puerta abierta y la persona tomó lo que no era de él. Entonces Satanás viene a hurtar porque él no viene a forzar lo que ya Cristo nos entregó. Pero si bien es cierto, a veces le abrimos la puerta, entonces le damos autoridad para que hurte. Una de las cosas que él hurta es nuestra comunión con Dios. Si tú estás pasando un proceso que no estás teniendo la comunión con Dios, ya te estoy diciendo, ese proceso no puede ser del Padre. El que viene a hurtar es Satanás, viene a robarnos la fe y viene no solamente a robarnos la fe, sino a destruir, ¿verdad? Hurtar, matar y a destruir el propósito que tú y yo tenemos en Dios. Ese es un proceso iniciado por Satanás. Señor lo reprenda. ¿Hasta aquí estamos bien? Yo creo que todos, mira, hasta Job pasó un proceso y era satánico. Yo no dije que Dios no interviene en los procesos satánicos. Yo dije que lo inicia Satanás, el Señor lo reprenda. Cuando usted va a la experiencia de Job, ¿quién inició ese proceso? ¿Quién? Satanás fue que iba por la tierra e identificó a alguien y Dios intervino y todo obró para bien. Pero hay procesos que tú y yo hemos pasado que ha sido Satanás o sus demonios. Hay procesos satánicos o demoníacos que vienen a robar, ya les dije, hurtar, matar y a destruir. Pero hay procesos, y no quiero tomar mucho tiempo en la introducción, que son totalmente humanos. ¿Cómo sabemos que es un proceso humano? Le dije, la puerta de salida para el satánico es lo que dice la palabra huid. Huid de la tentación, huid. Ese es uno de los procesos, de una de las salidas para ese tipo de proceso. Los procesos humanos es producto de nuestras decisiones. Es producto de nuestra dureza de corazón. No es el caso de Job. Es el caso del hijo pródigo, por ejemplo. Tomó unas decisiones, entró en un terrible proceso y la puerta de salida para un proceso humano es tomar decisiones que nos devuelvan al estado original que dejamos. Parece sencillo, ¿verdad? Voy a dar ejemplo. Parece sumamente sencillo, pero es complicado. De repente tomaste un pasaje y te fuiste para un país, no buscaste dirección de Dios y entonces viene como a Noemí una serie de eventos, estoy dando ejemplos bíblicos, de procesos terribles que entran, que Dios los utiliza para bien, a consecuencia de las decisiones. Ahí no fue Satanás, ahí fue Elimelech y su familia. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan aquel ejemplo en el libro de Lucas de José y María, que están en Jerusalén? Ellos deciden irse de Jerusalén y se van de Jerusalén. Pero algo tremendo pasó, que dejaron a Jesús en Jerusalén. Y dice la palabra que después de un día se dan cuenta que han dejado a Jesús. ¿Cuántas decisiones a veces tomamos que entramos en un proceso terrible donde dejamos nuestra comunión con el Salvador? Y ahí le puedo dar 25,000 ejemplos más que no los voy a dar. Estos ejemplos son productos o estos procesos de nuestras malas decisiones sin buscar dirección de Dios,
Ustedes saben algunos ejemplos clásicos que nosotros damos. Vienen a buscar consejería con un pasaje para que nosotros veamos si es voluntad o no de Dios. Eso es producto de decisiones. Otra de las cositas que yo quería enmarcar para entrar en los del Padre, porque nosotros tenemos que identificar en qué proceso hemos entrado. Para mí es muy importante, porque si no yo voy a estar reprendiendo y en vez de reprender yo debo de estar sometiéndome. Entonces quizás yo estoy sometiéndome, Señor, porque este es un proceso tuyo y el diablo diciendo, ese proceso es mío. Y nosotros tenemos que a través del Espíritu aprender a discernir. Quiero decirle algo, podemos tener los tres procesos a la vez. El caso de Job empezó como un proceso de Satanás, pero después él empezó a tomar unas decisiones a través de ese proceso, pero en medio de todo estaba Dios. Amén. Entonces, solo quiero leer Lucas 2 rapidito en el proceso humano para poder entrar rapidito al del Padre. La experiencia de José y María, cuando cumplió 12 años Jesús, subieron allá o fueron conforme a la costumbre de las fiestas. Por tanto, ya estaban acostumbrados a ir a un lugar. Algunas veces uno se pone como que medio mecánico y hace las cosas por la costumbre. Y a veces en medio de la costumbre cometemos errores y empezamos a decidir cosas que están fuera del plan de Dios. Y dice que al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres. Mira, cuando yo vi una vez esto en Revelación, yo dije, si le pasó a María y José, que me haya pasado a mí, gloria a Dios, porque sé que algo Dios va a hacer. Porque hay veces que hemos dejado, cuando digo Jesús, no su presencia que está con nosotros, pero usted me entiende lo que quiero decir, que sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora sí me entiende. Entonces, si le pasó a mamá y papá, créanme, quizás algunos de ustedes están fuera de la voluntad de Dios en este momento, yo no sé. Y dice, y al regresar, ya usted sabe, después de haber pasado los días de fiesta, en la fiesta estamos con el Señor, y suponiendo, versículo 44, esto me llamó la atención, e imaginándose o suponiendo que iba Jesús en la caravana, anduvieron un camino de un día. O sea, para ellos, por decirle alguna expresión, ellos daban por sentado de que Jesús estaba con ellos. ¿Cuántas veces creemos que Jesús está en el asunto? Pero ahí nos demuestran que no importa lo que tú creas, la realidad es que ya Jesús no estaba con ellos. ¿Hasta aquí estamos? Todavía no se me asuste. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran los padres. Pero la versión que yo tengo, LBLA, dice, y ellos suponían que Jesús andaban con ellos. Y luego de un día, sorpresa, me doy cuenta que Jesús no está conmigo. No se preocupe, vamos a llegar a los de Padre, eso nos da esperanza. Y dice que al no hallarle, por eso yo dije, los procesos humanos es producto de malas decisiones. ¿Cuál es la puerta de salida? Tomar ahora buenas decisiones y regresar al lugar donde dejamos a Jesús. Porque ahora vemos que en el versículo 45, al no hallarle, volvieron a Jerusalén a buscarle. Voy a hacer un paréntesis aquí. Una cosa es cuando tú ignoras algo. O voy a decir con términos, ¿verdad? Con términos que usted puede buscar en el diccionario. Cuando uno definitivamente es ignorante de alguna cosa, yo por ejemplo de la NASA no sé nada, soy ignorante en ese tema. Ignorar es cuando tú no sabes algo. Hasta el momento que yo leí que no se habían dado cuenta, ellos ignoraban que Jesús no estaba. Pero luego se dan cuenta, y hay personas o hay veces que tú y yo nos damos cuenta de algo y seguimos y persistimos en la misma terquedad. Ya eso no es ignorancia, perdón, pero el significado realmente se llama, eso es torpeza o estupidez. ¿Qué es una torpeza o una estupidez? Si usted después lo busca en significado, cuando uno, sabiendo que lo está haciendo mal, insiste o persiste en seguirlo haciendo. Yo creo que todos en algún momento, yo no sé, en algún momento, no le ha pasado a usted que insiste y persiste y sabe que no es y sabe que no, usted persiste y persiste y persiste. Por eso los procesos humanos es producto de decisiones humanas y la única forma de salir de ellos es volviendo a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Para no hallarle, volvieron a buscarle y aconteció, miren hermanos, que después de 3 días, usted sabe lo que es 3 días en Jesús, que después de 3 días le hallaron en el templo, en el mismo lugar donde lo habían dejado.
Esa es la diferencia de un proceso satánico a un proceso humano. No creo que hace falta darnos ejemplos de algunos procesos humanos que hemos caído, ¿no? Pastor y yo hemos caído a través de los 20 y tantos de años en algunos procesos que luego nos damos cuenta, espérate, Dios no estaba en esto. No buscamos la dirección de Dios. Íbamos ya con la decisión de Dios, asumiendo que era lo que Dios quería, y Dios no los permite porque Dios quiere que nosotros crezcamos en la dependencia de Él. Y entonces luego nos damos cuenta, ay, se me quedó Jesús. Y el hijo pródigo, por eso dice la palabra, que volvió en sí. ¿Y qué hizo? Volvió a decidir regresar al mismo lugar. Entremos en los del Padre, que es el que a mí me interesa que nosotros podamos resaltar. En los propósitos del Padre son totalmente diferentes a lo que yo le he hablado. Los procesos del Padre, en general, y vamos con algunos textos para que usted me ayude, todos vamos a tener que pasar por muchísimos procesos del Padre. Pero qué rico cuando uno está seguro que es el Padre. Qué bueno cuando tú sabes que no son operaciones demoníacas. De hecho, en el de las tinieblas, en el satánico, una de las cosas que comienza es a través del desorden. Génesis 1, usted se da cuenta que las tinieblas es producto de vacío, de desorden, y el desorden trae vacío, y el vacío trae tinieblas. Por tanto, las operaciones satánicas es una opresión y una tiniebla donde no se puede tener dirección. Entonces los del Padre se van a basar en experiencias que Él nos va a permitir a nosotros tener, a los hijos de Dios, para que tú y yo lleguemos a la unidad del varón perfecto, para que tú y yo lleguemos a un propósito en Él. De plano está decirle que es bueno. Repito, aunque te duela o me duela, los propósitos de Dios son muy buenos. Jesús entró en un propósito del Padre, un proceso del Padre. Getsemaní, la crucifixión, todo eso no era Satanás, eso no era producto de sus decisiones, era producto de la voluntad del Padre para un propósito mayor, para que luego millones y millones y millones de hijos vinieran a ser reconciliados con Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a preguntarnos, si hemos pasado procesos, cuál proceso es, y entonces para nosotros poderlos identificar. Miren algo, los propósitos de Dios o del Padre vienen con el fin de restaurar. En el de Jesús, restaurar la humanidad. Si tengo que, si voy muy rápido, déjeme saber, o como sea, ¿ok? De restaurar, de conducirnos a casa. Jesús dijo, yo ahora los dejo, pero yo voy a preparar moradas para que donde yo vaya, ustedes vayan. Por tanto, por un poco de tiempo los dejo, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos. Les dejo al Consolador, que Él los va a guiar a toda verdad y toda justicia hasta que puedan regresar a casa. Los procesos, todos los procesos de nuestro Padre Celestial es para restaurarnos a nuestro estado original y llevarnos de vuelta a casa. Aleluya. Hechos 3:21 dice de esta forma. Lo voy a leer quizás en dos versiones. Y luego vamos a estar en la Biblia en algunos textos y también va a estar en pantalla. Ayúdeme a alguien a leer, si hay micrófonos, el 3:21 en la versión que está en la pizarra, por favor. Amén. Dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios le ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Miren esto. Muchas de las versiones, la Valera y otras versiones, dice que es necesario que Él deba ser recibido en el cielo hasta el día de la restauración, que quieren marcar la palabra restauración de todas las cosas. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está mi familia, ahí están todas las cosas que en Cristo Jesús el plan es que tengan que ser restauradas. Pero esta versión me gusta mucho porque la NBI lo dice un poco más claro, que es necesario que Él permanezca en el cielo. ¿Por qué Cristo no ha vuelto? Porque todas las cosas todavía no han sido restauradas. Entonces, hay un ministerio de la reconciliación o restauración que dicen, en otras palabras, que hasta que todas las cosas no sean restauradas, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta ese momento. ¿Y qué usted cree que es lo que está haciendo el Padre? Desde el momento que el Hijo fue recibido en el cielo. Entonces, el ministerio de la restauración
restauración. Entonces todos los procesos que el Padre Celestial nos permite pasar es para poder cumplir la restauración de todas las cosas, para enviar de vuelta a su Hijo. O sea, Él es el mayor interesado en que todo sea restaurado, en que tu hogar sea restaurado, en que tu vida sea restaurada, en que tu propósito sea restaurado, para enviar de vuelta al Hijo a la tierra a reinar, Rey de reyes, Señor de señores, por toda una eternidad. Por tanto, esto me ayuda a no resistir mis procesos de Dios. Porque usted ve que Jesús no pataleaba como pataleamos tú y yo. Ay, papá, no, la cruz no. Ah, no, pues me voy y me emberrincho. No, porque era necesario para que todo esto llegara, la voluntad del Padre a ser perfecta aquí en la tierra. Por tanto, los procesos de nuestro Padre es para poder acelerar los tiempos de restauración. Aleluya. Voy a aclarar dos términos cuando hablamos de la palabra restauración. ¿Hasta aquí estamos aprendiendo algo? Ay, yo cuando tomaba mis notas decía, ay, Señor, qué maravilloso, qué maravilloso. Mire esto, y es importante estas características para que nosotros podamos entender, primero identificar, luego entender y después obedecer. ¿Okay? La palabra restaurar, me gusta el original, los originales nos ayudan a entender el deseo original de Dios. Viene de una combinación de tres palabras, una siendo tikkun, que tikkun quiere decir reparar al estado original. Eso es la raíz, una de las raíces originales que se traducen por restaurar. O sea, reparar, porque estábamos rotos y dañados. Toda la humanidad habíamos caído, toda la humanidad habíamos sido destituidos y alguien nos tenía que reparar. También la palabra shub, que la palabra shub significa no reparar. Tú puedes reparar algo y dejarlo donde está. No solo reparar, sino ahora retornar. Sino ahora regresar. Y también la palabra, la última palabra, takan, y por eso unimos los términos para lo que significa restaurar, es un estándar o lo original. En otras palabras, lo que está diciéndonos la palabra de restaurar todas las cosas es arreglar lo que estaba dañado de la forma que fue creado originalmente, hacerlo que regrese, que retorne a su lugar original, o sea, a su diseño original. Eso es restaurar. Nuestro Padre Celestial nos está preparando, nos está restaurando, nos está recuperando y nos está haciendo retornar. Y lo más importante es que Él sabe dónde tiene que restaurarnos, porque muchas veces nosotros queremos ser restaurados donde no caímos o de donde no fuimos quitados o lo que sea, y ahí es donde viene la religión. Entonces el Padre sabe perfectamente quiénes éramos, dónde estábamos, y la intención de Él no ha cambiado. La intención de Él sigue siendo la misma, pero para eso entonces nos tienen que retomar, nos tienen que retornar para ponernos, y ahora dice la palabra que con Cristo juntamente estamos sentados en lugares celestes. Bendito la gloria de Dios. Por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque nos está revelando cuál es el camino. Nos está revelando, Jesús dijo yo soy el camino, pero ahora nos los hace caminar a través de su Espíritu Santo. Entonces, una de las cositas, esto es bien importante para entender la intención del texto que yo acabo de leer. Estábamos rotos en 1000 pedazos, pero no solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu estábamos desahuciados. Y aún nuestro cuerpo, por eso tiene que ser algún día glorificado este cuerpo, para hacernos retornar a casa, porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces, ¿será que debemos negarnos a los procesos del Padre? Pregunto yo. ¿Qué pasa con el que no entra en un proceso del Padre, el que se niega a los procesos del Padre, el que patalee y no los termina? No puede ser reparado, no puede ser restaurado y no podrá retornar a su deseo, a su estado original ni a su morada celestial. Por tanto, ¿cómo? Hay que cumplir el proceso si queremos regresar a donde nuestra morada celestial. Amén. ¿Ah?
Hay que pensar por qué Jesús no se negó y por qué seguía, porque él sabía muy claro lo que venía detrás de la cruz. Ok, vamos a ver algunas características que nos pueden ayudar a entender por qué el Señor nos mete en esos procesos. Número 1, voy rapidito con algunas características. Número 1, el proceso de nuestro Padre Celestial. Jesús siempre decía, quiero hacer la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y todo era la voluntad del Padre. Porque él sabía que la voluntad del Padre era buena, era agradable y era perfecta. Número 1, en los procesos de nuestro Padre es iniciado no por Satanás como lo que pasó con Job. No por las propias decisiones como Noemí o el hijo pródigo. Son iniciados por él. Voy con ejemplo. Yo me imagino que usted está, espérate, no, entonces esto fue yo o esto fue el diablo. No. Te toman desprevenidos porque los inicia papá. No es que te fuiste fuera de la voluntad de Dios. No es que tomaste una decisión. No es que te pusiste ahí a satanear con el diablo. Caminando en los propósitos de Dios, haciendo lo que Dios te dijo que hiciera. Dios te mete, te inicia Él un proceso. Esa característica es súper. Si alguien quiere comentar algo, por favor me lo deja saber. Le voy a dar un textito rápido. Salmo, me gustas, todo. Salmo 32:7. Te lo dice claramente. Tú eres mi escondedero en la angustia. Me perseverarás con cánticos de liberación, que ya le he enseñado un poco a ustedes sobre esto. Y mire lo que dice papá. Yo, no el diablo, no te haré entender, saber y entender el camino por donde debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel cayó en esclavitud fue producto de sus decisiones y de apartarse de Dios. Pero cuando Dios comienza la liberación, dice que Dios se acordó, no que se olvida, sino significa que llegó el momento. Y Él mismo levantó a Moisés, Él mismo orquestó, inició todo para que el pueblo pasara por un proceso duro de liberación. Nosotros lo leemos como algo chévere, pero fue algo muy terrible en la humanidad de este pueblo. Pero lo propició Dios y lo terminó Dios. Comentarios. Pastor. Dios nunca hace nada sin avisarlo a sus profetas, ¿no? Entonces todo proceso que es iniciado también por el Padre viene, pero el Señor también lo profetiza. Yo creo que todos los procesos que Él inició, aún en la vida de uno, han sido profetizados. Abraham, el mismo pueblo que tú dices que estuvo 433 años esclavos, más o menos por ahí, ese proceso aún fue profetizado por el mismo padre Abraham cuando le dijo antes de empezar, claro, 400 años antes. Entonces el Señor siempre, cuando son procesos del Padre, lo profetiza, aunque pasen muchos años, Él siempre lo va a cumplir. Por eso es que dice se acordó, pero no porque se lo olvida, sino porque ha llegado el momento oportuno. Él lo profetiza. De hecho, Abraham se lo dijo antes de darle el pueblo. Le dijo, te voy a dar un pueblo y por su rebeldía lo voy a hacer esclavo cuando todavía no tenía ni un hijo. Y después, dice él, después de 436 años, 34 años, perdón, lo voy a sacar una tierra, hermano. Y todavía Abraham no tenía ni un niñito. Porque Dios es bueno y no quiere que su pueblo perezca. El problema es que a veces Dios nos habla y nosotros ignoramos. Y cuando llega el proceso estamos, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le voy a dar ejemplo que ustedes saben recientemente. El proceso que el pastor que hemos estado pasando en la familia, Dios lo había hablado. No fue que el pastor se fue a mundial y a rumbear y allí se rompió una pierna. Ni que estaba bailando, ¿qué es lo que se baila por ahí? ¿A qué más? Síganse confesando, dale, sigan. ¿Ah? Bachata, ¿qué más? ¿Vieron eso? Entonces, pero antes Dios, porque el pastor ha pasado por 3 años de unos problemas muy serios de salud. Antes, durante, Dios le hablaba a través de los procesos. Le digo eso porque es público que ustedes lo saben. ¿Ve? Entonces, antes, y es bien importante esto, porque Dios nos va a meter, hasta que nos haga retornar, nos va a meter en proceso, mi gente. A veces viene un profeta y te dice, es que no quiero agarrar ningún testimonio como nuevo. Así te dice el Señor.
De aquí a tal día vas a tener un hijo. ¡Ah, gloria a Dios! Pero lo que entendemos de la profecía, entendemos que vamos a necesitar agarrarnos de esa palabra porque vamos a ser procesados. Las que saben lo que yo estoy hablando. Que en esos momentos solo una palabra, mano, mire, solo una palabra nos hace cruzar de un valle hacia el otro valle. Pero si yo no lo entiendo, ay, qué rico, querido, en el momento del proceso. Pero si Dios habló antes, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos decimos amén? Yo le he contado la experiencia. Dáselo fuerte, Juan, dáselo fuerte. Yo le he contado mi experiencia en cuanto a eso y me ha tocado vivir esa experiencia con algunas de las hermanas aquí. Ok. Iniciado por... Les digo otro más, ejemplo, de lo que a ustedes les gusta, que ustedes conocen. ¿Sí? El proceso de la iglesia fue iniciado por papá, profetizado por los últimos 2 años, anunciado a través de mucha gente aquí, todo el mundo que venía, la unidad y esto y lo otro, y en el momento de verdad, mucha gente estaba, ¿what? Pero los que habíamos escuchado la palabra del que nos iba a procesar, estábamos tranquilos, estábamos seguros, porque sabemos y sabremos que es un proceso de mi papá. Cuando es un proceso del Padre, no te llenas de amargura. Ay. Hay que estar preparado. No nos llenamos de amargura. No digo que no lloramos, no me vaya a confundir. No digo que no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Usted sabe que yo soy muy realista en estas cosas. Pero el producto final huele a gloria. Ay. 2, y voy a tocar eso que acabé de decir en un segundo. Cuando es el propósito de papá, ya sabemos que es iniciativa de papá. Segundo, es un proceso justo. Mucha gente se apartan de Dios y de los propósitos porque dice que Dios es injusto. Nos ha pasado a todos en algún momento, yo creo, ¿verdad? Justicia no es la justicia que usted y yo conocemos en la corte terrenal. En la corte terrenal se le da a la gente lo que la gente merece. Si mató a alguien, pues conforme a lo que mató, es la condena. Pero miren, hermano, la justicia de Dios no es así. No es lo que la gente merece, es lo que la gente necesita. Porque usted y yo no merecíamos a Jesús y Él nos los entregó porque lo necesitábamos. La justicia de Dios es muy diferente. Por eso es tan difícil uno poder, en nuestra humanidad, entender que un asesino suelto se arrepiente delante de Dios, acepta a Cristo y va para el mismo cielo que vas tú y que voy yo. Porque la justicia de Dios no es lo que la gente merecemos, porque si fuera por lo que merecemos, no pudiéramos. Es por lo que necesitamos. Entonces, ese proceso que Dios te va a permitir pasar es porque tú y yo lo necesitamos. También en esta parte que es justo, muy interesante, no solamente es lo que necesitamos, es la medida exacta para nosotros. Voy con un texto en un minuto. ¿Ah? No da carga que no podamos cargar, y la medida sí es importante. Por tanto, yo no te puedo meter a ti en mi proceso, porque mi proceso es a mi medida y el tuyo es a tu medida. La religión va a querer meter a todo el mundo en el mismo proceso. Si Dios hizo algo conmigo en 10 años, lo tiene que hacer con ustedes en 10 años. Dios hace cada cosa a tu medida. Por ejemplo, los que conocen de camisa, los hombres, que yo tampoco entendía esto. No es lo mismo comprar una camisa 16 o 17 que comprarla 17,5. Para mí es lo mismo. Pero el hombre ya me miraron y me dijeron todos que no. ¿Qué pasa si usted es size 10? ¿Qué size tuve? ¿Qué es que? ¿A quién usamos? ¿A él? ¿O tú usamos? ¿Ah? Está bien, pero son varios size. Pero para mí, medio size, ¿qué es eso?
Es lo mismo. Pero el que sabe de camisa sabe que medio sale te hace así o se te sale así. Por tanto, la justicia de Dios es exacta. Es la medida exacta que tú y yo necesitamos. Ni es más, porque la Biblia dice que Él no nos ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, ninguna carga, ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no va a permitir que vosotros seamos procesados o tentados más allá de lo que podemos soportar. Aleluya. Dáselo. Al diablo no le importa, él te lo va a calentar a 7. Con los errores nuestros, olvídate. Pero Dios es un proceso que Él está como un alfarero pendiente a cuándo es el momento de sacarte de ese proceso. ¿Ah? Oh, perdón, pensé que alguien dijo algo. Que vosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con cada problema, que con cada proceso, que con cada tentación, mi papá bueno del cielo nos va a proveer la salida o la vía de escape a fin de que tú y yo podamos resistirla. En los procesos es difíciles que tú sabes que es de papá. ¿Tú no has sentido como que papá te ha abandonado? En serio, en serio. Uno lo ha sentido. Tú puedes sentir lo que sea, pero tú y yo tenemos que tener la convicción de que Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos, que Él ha prometido fijar sobre nosotros los ojos y que nada de lo que Él permita que yo pase es más allá de lo que yo puedo resistir. Las mujeres, antes de tener su primer bebé, usted pensaba que usted no podía. ¿Sí o no? Y cuando viene el primer dolor, tú dices, de esta me muero. Y si era dramática como yo, Dios mío, jamás y nunca vuelvo. Y a los varios años no volvió con otro hijo más. Porque Dios sabía, tú no y yo, pero Dios sabía que tú y yo lo podíamos resistir. Así son los procesos de papá. Porque Él quiere regresarnos a nuestro estado original. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios no siempre procesa. Anote esto por ahí. Quizás pise un callito ahora. Dios, ¿cómo no veo bien el tiempo? Dios no siempre nos procesa. No siempre procesa lo que a nosotros nos gusta, pero siempre lo que nosotros necesitamos. Voy con un ejemplo. Como Jesús usaba tanto ejemplo, pues yo uso tanto ejemplo también. Tú puedes estar orando toda la vida para que el Señor le cambie todas las cosas a tu esposo, pero Dios no obra en caprichos. Si no es algo que se necesita y si no es algo que cumple un propósito, Dios a lo mejor no se lo quita. No sé lo que... Estoy tratando de interpretar las miradas que me acabaron de dar 2 o 3 aquí. Repítalo. Lo voy a repetir, sí, ¿verdad? Yo quisiera que tú hubieses estado aquí y vieras las miradas. Dios no obra en caprichos nuestros. Tú puedes estar diciéndole todo el día al Señor, cambia fulano, no me gusta que ronca, no me gusta que esto, no me gusta, pero Dios no se mueve por caprichos. Dios se mueve por propósito. Quizás te lo deje roncar toda la vida. Quizás te la deje hacerle la pasta de dientes toda la vida así y tú orando y orando, pero si no cumple un propósito, Dios eso no lo va a cambiar. ¿Ah? Yo le estoy diciendo algo sencillo, pero yo espero que usted entienda lo que yo estoy tratando de decir. Y no solo eso, que muchas veces en la vida queremos cambiar situaciones, ya que tú estás utilizando el término, ¿no? O el ejemplo de la familia y matrimonio, pero también hay situaciones en la vida que nosotros quisiéramos cambiar. Este trabajo no lo soporto. Esta persona no la soporto, este compañero de trabajo no lo soporto, etc. Este pastor no lo soporto. Pero entonces después el Señor te pone en situaciones, porque hay un dicho que dice en Puerto Rico, al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Le pone a uno situaciones donde entonces uno se ve que uno dice, espérate, pero lo que yo le estoy pidiendo al Señor no lo estoy viendo, al contrario. Lo que estoy viendo es que antes de sacarme el trabajo me dan más trabajo. O antes de quitarme la persona que yo quiero que se cambie, me la está poniendo más a menudo. Entonces cosas así, yo creo que el Señor tiene un sentido del humor bien bonito para procesarnos a nosotros los pequeños, los finitos, los que estamos acá abajo. So, seguramente Dios te dio un esposo o una esposa.
No, seguramente Dios te dio un esposo, una esposa diferente completamente a ti. Y si tú no entiendes esto, vas a estar todavía queriendo cambiarlo, queriendo que Dios lo cambie, pero quizás eso Dios no lo va a cambiar. A quien te va a cambiar es a ti. Quizás de los hijos que tú tienes uno que te hace orar más que los otros. Y tú le dices, Señor, cámbiale esto, pero dentro del propósito de restaurarlo, Dios te lo envía así para poderte procesar a ti. ¿Vieron? Hermano, yo creo que esto es una clase de ley de vida. Entonces, si es un proceso del Padre, yo tengo que saber cómo se ora con esto en el cielo, porque seguramente lo que Dios quiere obrar es contigo. De ahí es que vienen oraciones como, Señor, ahora cambia mi corazón. Si no, en vez de, Señor, cámbiale los ojos a mi esposo, que no me gustan los ojos. Señor, la boca, que no me gusta. Papi, tú sabes que eso no es cierto, que me gusta. Pero no. Pero entonces, si es algo, entonces quizás mi oración debe ser, Señor, cambia mi corazón, que sea sensible, para a pesar de nuestras diferencias, yo poderlo amar cada día más. No me quiero quedar en esta, porque viene una. Anote por ahí. Nuestro Padre Celestial no es eliminador de defectos. Es forjador de destinos. No es eliminador de caprichos y defectos, es formador de propósito. ¿O tú no crees que Dios nos creó con defectos a propósito? Pensemos. Él no es el diseñador. ¿Tú crees que Él se le escapó mis defectos? Ups, ay, mira, la hice con... ¿No cumplirá con un plan mayor? Yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar con las cosas que tenemos que trabajar, pero definitivamente Dios nos creó con defecto. ¿No será para necesitarnos los unos a los otros? ¿No será para que un día, como dijo Pablo, para que entonces cuando fue ya al tercer cielo, para que no se creyera tanta cosa, Dios le envía un aguijón para que se acordara que es humano y que necesita de Dios? ¿No será que mis defectos son tus fortalezas? ¿No serán que tus defectos son mis fortalezas y tú y yo nos necesitamos para regresar a la casa de nuestro Padre? Ok, rapidito. Número 3. Los procesos de mi Padre Celestial, ya dijimos que los inicia Él, ya dijimos que son justos, la medida correcta, el tiempo correcto, no lo que yo quiero, no lo que merezco, pero lo que yo necesito. 3, son perfectos. ¿Qué yo estoy diciendo con que son perfectos? Son completos. La Biblia perfecto significa completo. Significa maduro. Lo que significa santo es separación, pero perfecto es culminación. Lo que está diciendo aquí, con lo que quiero decir con esto, y vamos con Filipenses, alguien que lo lea 1:6. Son completos y nos van a llevar a la maduración. Alguien que lea Filipenses 1:6, por favor. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No está diciendo que la santificará, porque ya hemos sido santificados en Él. Está diciendo que la va a terminar y la va a madurar. Entonces, los procesos por el que papi me meto, mi Padre Celestial me mete a mí, es para que yo pueda ser perfeccionada cada vez más a la imagen del Hijo de Dios. O sea, que pueda cada vez más ser completada en el deseo original que tenía el Padre Celestial. Esto es bien importante entender algo, porque nuestras emociones nos traicionan. Nuestras emociones nos traicionan. Y quiero decirles algo sobre esto. Es un compromiso que tiene Dios con su palabra de terminar lo que empezó contigo. Es un compromiso. Alguien me dice, por aquí, ay, pastor, usted tiene una fe bien tremenda cuando le habla a algunos hijos. Aquí hay hijos que son hijos y otros hijos que son tremendísimos, que son hijos también. Porque la Biblia dice que el que empezó la obra la va a terminar hasta el día del Señor. Como el día del Señor no ha llegado, todavía esa obra está perfeccionándose. Aquí dice que nosotros tenemos que estar convencidos de que el que la comenzó, Él la va a terminar. Porque Él es un consumado, es un consumador, uno que lleva todo a la perfección. Aleluya.
Es cuestión de tiempo. Hermano, mire, es un compromiso que Dios tiene a pesar de nuestros errores. Aleluya. A pesar de nuestros tantrums y de nuestros berrinches. A pesar de nuestras decisiones. Miren el pueblo de Israel. Quiero que anoten algo aquí. Un caminar que les debió haber tomado 11 días dentro del propósito. Esa era la voluntad perfecta. Salir de aquí y llegar aquí. Pero ellos, a través de procesos satánicos, a través de procesos humanos, ese proceso duró 40 años. Papá los abandonó. A pesar de que fueron 39 años y no sé cuántos meses de más, todavía el padre tenía una nube, una columna de nube que los acompañaba, una columna de fuego cuando era la noche, una piedra que donde quiera que era Cristo, donde quiera que iban ellos, la peña les seguía. A pesar de nuestros errores, el que dijo que los iba a sacar, el que prometió empezar una obra, la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Los procesos de Dios es para terminarte, es para completarte. A pesar de todo lo que nosotros hacemos, y esto no es al contrario, el que entiende esto cada vez menos se quiere alejar de Dios. Cuando a veces dice, pero entonces no le da miedo que la gente tome eso para irse al mundo. Es que no conocieron a Dios, es que no han conocido a Dios. Porque cuando tú te enamoras de Dios, cada vez menos tú le quieres fallar a Dios. Entonces, son perfectos, nos ayuda a completarnos. Es un compromiso que Él tiene, a pesar de todos nuestros errores, a pesar del Satanás, a pesar de los defectos. Él está comprometido a terminar la obra en ti y terminar la obra en mí. Él se lo propuso en sí mismo. ¿Tú has visto en la palabra cuando dice Jehová juró por Él mismo? ¿Ustedes han leído y saben lo que significa eso? Que nada lo va a hacer desistir de lo que Él juró por su nombre. Bendito la gloria de Dios. 4. Son formativos. Nos dan forma. Ser formativo, lo que estamos hablando aquí es, y si alguien quiere comentar algo. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Una de las cualidades de un padre, además de cuidar, es formar, es enseñar. Eso lo hacemos todos los padres. Entonces, cada proceso difícil que Dios te mete a ti y me mete a mí, son procesos para que tú y yo seamos enseñados y formados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, que ya usted lo conoce porque lo hemos estudiado ya varias veces. Pablo decía y oraba y decía, hijitos míos a los Gálatas, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Una de las cosas que nos hace los procesos difíciles que papá nos mete y que papá permite es que cada vez nos parezcamos más a su Hijo amado. ¿Que a qué se parece? Parecerse a Jesús. Gálatas 4:22. ¿A qué se parece parecerse a Jesús? Gálatas 4:22. El fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo. Usted los conoce. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Todos esos atributos son los atributos de Jesús y cada proceso que lo que nos hace es formarnos a la imagen del Hijo de Dios. Quiero, para los que les gusta tomar nota, hemos confundido lo que significa la palabra fe. Porque estos procesos de formación es para que nosotros podamos aprender a obedecer a Dios. Miren, tú le preguntas a todo el mundo, ¿qué fe es creer? Está bien, está bueno. Pero hay que ir a los originales. Porque los originales te van a enseñar que es mucho más que creer. Porque si fuera así, habría que concluir que los demonios tienen fe. Porque la Biblia dice que los demonios creen. Y los demonios tiemblan. Pero la Biblia, cuando habla de una fe y un término, solamente escríbalo por ahí, que se dice emuná. Que es una fe no de creer. Es una fe que te hace obedecer. Emuná, así mismo como lo estoy diciendo, emuná, E-M-U-N-A. No es cuando el texto dice los demonios creen y tiemblan, no dice los demonios emuná, eso no es lo que dice. Emuná es cuando tú crees en algo o alguien verdadero y tú le crees a ese verdadero.
Ejemplo, le preguntan a toda la humanidad, la mayoría, ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, pero no lo obedecen. ¿Es bueno ir a la iglesia? La Biblia dice sí, pero muchos no van a la iglesia. Entonces, la fe emuná es una fe que te hace obedecer. Es un creer para obedecer. Es cuando lo verdadero se te revela y ahora tú quieres caminar no solo en lo que el verdadero dijo, sino en lo que el verdadero hizo. Eso es lo que se le conoce como esa fe emuná. Cuando el Padre quiere darnos una verdad a nosotros, lo primero que empieza a hacer es revelarnos de su verdad, o sea, revelarnos información. Lo que quiero decir con esto es, cuando el Padre quiere darnos una verdad, no es solo para darnos información, porque para eso está Google. Ahí tú buscas información. Es para que entonces eso entre a tu corazón y produzca frutos dignos de arrepentimiento. Porque es verdad, para información podemos ir a Google. La iglesia está llena de información. Y la iglesia todo el mundo. Papá, y te recitan, olvídate, desde Génesis, Apocalipsis, olvídate. Que a veces hay gente que parece la cuarta persona de la Trinidad. Pero no obedecen a Dios. Esta fe es para seguir las pisadas de Cristo. Entonces los procesos lo que hace es moldearnos y formarnos para nosotros poder aprender oiga bien la palabra que dijo, aprender a caminar en obediencia. ¿Toleramos 2 más? Creo que me faltan 2 más nada más. Entonces los procesos de papá en ese punto van a comenzar no con una información, con una revelación. ¿Usted nunca le ha pasado? Estoy todavía en el 4, estoy terminando el 4. Que es para formarnos. Porque venimos a este mundo lleno, muy carnalito, muy rebeldito, muy a lo que queremos. Es parte de la caída. Entonces cada proceso cada vez nos va a hacer humillarnos y parecernos más a alguien que caminó en completa sujeción y completa obediencia con su Padre. Cada vez que Dios quiere empezar a tratar con nosotros algo, y voy ahora con este punto, el próximo punto nos va a ayudar a entender más. ¿Alguna vez, seguro te ha pasado, que tú has leído cualquier texto, pero llega un momento en la vida que ese texto agarra otra dimensión y se te penetra el corazón y produce un cambio en tu vida? ¿Te ha pasado eso? Y después eso no te lo puede quitar nada ni nadie. Lo que estoy diciendo es que el próximo punto, formar nos lleva a que el proceso del Padre son bien profundos, no son superficiales. Voy con ejemplo. No son superficiales, no te lavan por fuera, te transforman por dentro. Ejemplo, usted se puede cambiar la ropa sin bañarse. Engañará al que no está cerca de usted, pero el que está cerca de usted sabe que usted no se bañó. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que penetran a lo más profundo y no solamente te cambian la ropa, sino te bañan, te perfuman. Lo que estoy diciendo es, no es solamente profundo, no es hablar cosas que nadie entienda. Mira, hay gente que predican tan y tan profundo que uno no entiende nada de lo que dicen. Eso no era lo que hacía Jesús. Jesús lo que hacía, y esto es lo que quiero decir con ser profundo, cuando los procesos del Padre son profundos, no se quedan aquí afuera en nuestra superficie. Penetran a lugares donde un psicólogo no puede penetrar, donde un psiquiatra no puede penetrar, donde un pastor no puede penetrar. Llega hasta lo que la Biblia dice que es los tuétanos. Por ejemplo, Jesús, él tomaba una verdad tremenda y se le enseñaba a sus discípulos para que sus discípulos produjeran fruto. Eso es lo que me refiero. Los procesos de Dios hacen que salgan frutos de adentro, de nuestro corazón. Eso no lo puede hacer la religión. Eso no lo puede hacer. Eso solamente lo hace Dios cuando nos procesa. Crea resultados no solamente de la superficie. Fíjense que el sistema religioso hace cambios por fuera. Vístete así, habla así, dije así, dismanacular, di todo eso y ya. Pero la gente muchas veces se queda igual por dentro. Por eso Jesús fuertemente le decía, sepulcros blanqueados. Decía una expresión que hablaba de los huesos. ¿Cómo que dice esa expresión que decía Jesús? Sepulcros blanqueados y hablaba de los huesos.
Si lo encuentras, como una de las versiones decía algo de los huesos. Porque hay veces que nos hemos conformado mucho con los huesos y nos hemos olvidado de la carne. Porque lo que estoy diciendo con esto es, mire hermano, ya hemos llegado a la conclusión. Tú puedes hacer todo lo bueno y no ser transformado. Tú puedes servir todo lo que tú quieras y no ser transformado. Pero la palabra cuando se te revela, los procesos verdaderamente de Dios, te transforman de adentro hacia afuera. Ejemplo, son profundos, ya lo dije. Aunque nos duela, llegan donde nadie puede llegar. Usted lo conoce, Hebreos 4:12, no lo voy a leer, pero usted sabe que la palabra, o sea, Dios en su palabra es viva, es eficaz. Dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y divide la mente o el alma del espíritu. Habla de los tuétanos, habla de que la palabra tiene el poder de venir y hacer algo adentro. Todos tenemos miren esto, a ver si me puedo dar a entender. Todos tenemos un 180% de visión. ¿Me explico? Yo estoy así. Solamente yo puedo ver 180. Hay gente que dice, ay, el Señor me cambió 360 es estar en el mismo lugar. Eso no es lo que estoy hablando. Todos tenemos la visión 180. Pero lo más tremendo de los procesos siendo profundo de Dios, que Dios no trabaja solo con lo que tú y yo sabemos o lo que tú vemos. Trabaja con el área de nuestra ceguera, cosas que nosotros no podemos ver, cosas que nosotros no podemos percibir. Voy a dar un ejemplo, que lo he dicho creo que alguna vez. Se da mucho, por ejemplo, en consejería. Siempre se cree uno que uno es 180, uno tiene la razón que es uno, pero cuando Dios se mete en proceso, te hace ver lo que tu ceguera y mi ceguera no nos deja ver. ¿Sí me explico? Penetra hasta lo más profundo, que ahí es que empiezan a haber transformaciones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, en nuestra forma de vivir. Hubo un tiempo en nuestra vida matrimonial, ¿verdad? Hemos tenido tiempos muy buenos, otros menos buenos y otros, ¿verdad? Pues había uno de esos tiempos. Y yo, ¿verdad? Espero que esta experiencia, pero es cierto. O sea, todos siempre acostumbramos a tener nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Y todos tenemos algún tipo de personalidad. Yo me acuerdo que un día el pastor me dijo algo que a mí me hirió mucho mis sentimientos. Me hirió bastante mis sentimientos. No fue nada del otro mundo, pero yo me sentí... Usted no ha visto los dramas que yo a veces he hecho en mi vida, usted no los conoce, pero bueno, se los contaré otro día. Porque yo no podía creer que él había dicho, que él pensaba que yo lo quería controlar. ¿Puedo seguir ahí? ¿Sí? ¿Puedo? Gracias. Y yo, mire hermano, ya estoy terminando, pero no quiero torturar mucho. Le estoy diciendo que los procesos de Dios son profundos. No crea que yo me he ido por otro lado. Que penetran hasta lo más profundo. Me acuerdo que en ese momento yo no podía creer que él hubiese dicho eso. O sea, yo tenía toda una trayectoria de cosas y argumentos por lo cual refutar, como todo controlador hace. Y miren lo que Dios hizo, porque Dios usa procesos. Yo les dije que los procesos de Dios llegan a donde nadie puede llegar. Su palabra me iba a llegar. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Me llegó un correo electrónico. Un correo electrónico de un artículo. Y en ese artículo comenzaba diciendo un esposo, era un artículo de sanidad, de restauración. Y miren qué cosa que me llegaba, aquel bendito correo electrónico. Y era la versión de un esposo con una esposa controladora. Yo no sé si alguna vez yo te dije eso. Yo nunca te dije eso. Yo me estoy confesando. Cuando tú empezaste a notar aquellos cambios, me estoy confesando con ellos. Dios me mandó a alguien, un correo electrónico. Y este hombre testificaba lo que por tiempo y por años yo había escuchado a mi esposo, porque no era a mi esposo decir, pero yo lo refutaba. Pero Dios usa algo tan, mire hermano, tan ungido y tan sencillo. Yo no creo que yo he llorado más en mi vida como aquella noche, mi hermano. Porque era el Espíritu de Dios en un proceso profundo. Porque yo nunca me había puesto en los zapatos del otro. Entonces lo que yo quiero decir con eso, desde ese día no hubo un cambio. Quiero decirle algo, los cambios son revertibles. Tú te cambias esto hoy, te la puedes poner mañana. Tú dices, me voy a portar bien hoy y te dejas de portar bien mañana. La transformación es permanente.
Yo no puedo creer que yo me confesé hoy, yo nunca te había dicho eso. El gusanito, le estoy hablando de transformación y esto es lo que hacen los procesos de Dios. Yo nunca, aquella experiencia fue tan tremenda porque yo no sabía cuán traumado podía ser un ser humano. Yo no sabía, inclusive, que era producto de mi crianza. Tantas cosas que, mire hermano, yo no sé ni cómo explicarlo. Ahí no hubo psiquiatra, ahí no hubo, fue solamente Dios. Y yo llora y llora y llora y llora. De adentro, le dije que son profundos, hacia afuera. Y tuve que arrepentirme delante de Dios y arrepentirme después, no sé si te acordarás de esa parte, pero empezó una transformación. Porque el gusano pasa a convertirse en oruga y de oruga en mariposa, pero jamás puede ser oruga. Jamás puede volver a ser gusano. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con la humanidad, los hijos de Dios, es que entran en cambios, pero no entran en transformación. Pastor, yo creo que ya es hora de irme. Sí, yo creo que ya es hora de irme. Hermano, mire, Dios tiene el poder de transformarnos en una nueva creación. Y eso, esto es mi experiencia, me hizo a mí orarle a Dios de una forma diferente. Ya yo no oraba que lo cambiara a Él, oraba que Dios que me cambiara a mí. Y algo se dio en el caminar, que Dios empezó a procesar mi corazón, a sanar mi corazón, a hacer perdonar mi corazón. Y en el camino, tantas cosas que nos lastimaban, Dios también la empezó a cambiar en el pastor. Ok, termino diciendo, cuando Dios nos procesa, no solamente trabaja en lo que vemos, trabaja también en nuestra ceguera. Es profundo, te hace reflexionar, te hace cambiar, te hace transformarte a la estatura cada vez más del varón perfecto de Dios. Amén. Pero no me miren así. Por allá Dios también hizo unos procesos con Él, que después venía Él, o sea, perdónenme, no voy a pensar nada más, porque cuando Dios se mete en un proceso, no transforma solo uno, transforma, dígame un lugar que Jesús fue y no transformó. Por un lado, papá trabajaba con ella, pero por otro lado, papá, yo no sé qué utilizaba porque nunca hemos hablado de eso, pero de repente yo lo veía, pero Dios, hasta se ve más guapo otra vez. Eso lo hace Dios. Amén. Sí, porque es que Dios, con el que se deja, Dios trabaja. Ok, último, son cíclicos. Anótalo ya por ahí. Y en 10 minutos tengo que cerrar, son cíclicos. ¿Quieres leerlo tú? Sí, por favor. Segunda de Corintios 3:18 lo que nos dice es que nosotros todos con rostro descubierto estamos contemplando como un espejo la gloria del Señor, porque todavía no estamos reinando con Él, pero estamos siendo transformados, no cambiados. Los cambios son revertibles, ya le expliqué. Transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Cíclico, lo que me refiero es que te van llevando de peso de gloria a peso de gloria. Te va llevando de victoria en victoria. Eso no lo puede hacer Satanás. ¿Se acuerdan cuando el pastor dijo, y ya con eso voy, cuando el pastor dijo el domingo? Dios no le podía pedir a Abraham, a Isaac, antes de la experiencia de Lot. Porque la experiencia de Lot, cuando ya pudo obedecer y ser victorioso, ese despego de Lot después lo pudo llevarse a despegarse de Isaac. Por tanto, los procesos de Dios te van a ir llevando. Dios no puede empezar una construcción de un edificio con las paredes si no hay un fundamento. Te van a ir llevando de gloria en gloria. Las experiencias que vivimos en este año, pero fuimos preparados en experiencias y procesos en años anteriores. Amén. Eso es a lo que me refiero. Para que nosotros podamos, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de la palabra kabod, que ustedes la conocen quizás. Muchos de ustedes conocen la palabra kabod. Kabod es la presencia pesada de Dios. Manifestada pesada, la que produce un peso. Eso es lo que significa la palabra kabod. No es unción. Usted puede tener unción sin ser procesado. Por eso hay tantos problemas hoy en día. Unción es relacionado con tus dones y son irrevocables. Por tanto, alguien puede mantener unción estando en pecado. El kabod no.
El Kabod es la presencia pesada y manifestada de Dios. Lo que encontraba el sumo sacerdote en ese lugar santísimo, que ahora está en nuestro corazón a través de Cristo. Por eso era que tenía que ir amarrado. ¿Por qué? Porque es para vida o para muerte. Lo que está hablando cuando hablamos de gloria en gloria o peso de gloria, eso es como dice la palabra, habla de un peso de gloria, es que los procesos y las experiencias de Dios van a producir cada vez más. No, la palabra no es carga, es peso. Tú sabes, la carga de Dios, el peso de Dios, la manifestación de Dios. La presencia revelada del Padre. Son para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres dejar de ser procesado por Satanás y los hombres? Metámonos en el proceso de Dios. Ya podemos venir. Anote por ahí solamente el séptimo y perdonen, pero por el tiempo no lo voy a poder elaborar, que ya lo hablé un poquito. Los procesos de Dios producen una transformación. Producen una transformación. Que seamos un reflejo de Cristo Jesús. Lo leímos hace un rato en 2 Corintios 3:18. Que seamos cada vez más transformados, peso de gloria, para ser transformados cada vez más a la imagen. Que cada vez cuando el Padre nos vea, cada vez nos parezcamos un poco más a su Hijo. Para eso son los procesos. Por ejemplo, Adán no fue el diseño original. Eso usted y yo lo sabemos. Adán fue lo que se llama perfectible. Podía llegar a ser perfecto, pero no lo fue. Pero Jesús, que es nuestro diseño original, fue procesado y perfeccionado a través de la obediencia. Voy a explicar. Lo dice Hebreos capítulo 5, verso 8, así mismito como yo lo acabo de decir. Adán era perfectible, pudo llegar a ser perfecto. Si hubiese comido del árbol de la vida, hubiese llegado a ser perfecto. Pero no lo hizo. Por tanto, Adán no es mi modelo. Ese no es el modelo original. De hecho, cuando se fue a crear a Adán, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Hagámoslo a nuestra imagen. Pues el deseo original estaba en el cielo. Y después Él envía el deseo original a la tierra para que lo podamos ver. Y podamos cada vez más conocer a papá como es. Entonces nuestro modelo no es Adán, nuestro modelo es Jesús. Entonces dice la Biblia, Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Cómo llegó a ser perfeccionado? Dice que aunque era hijo, oiga bien, porque los procesos de Dios, aunque era hijo, aprendió obediencia. Y si Él siendo el hijo aprendió obediencia, ¿y nosotros qué? Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, por lo que el Padre lo procesó. Y dice, y habiendo sido hecho perfecto. ¿Cómo fue hecho perfecto? A través de la obediencia, o sea, completado, maduro, como expliqué. Vino a ser fuente eterna de salvación para solamente los que le obedecen. Esto no es para todo el mundo, es para los que le obedecen. Son los procesos, es para que tú y yo lleguemos a aprender a caminar en obediencia y para que Él pueda hacer el acto completo con los que le obedecen. Siendo constituido por Dios como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo? A través de los procesos del Padre. Tuvo que aprender a obedecer. Eso tuvo que matar la carne como la tenemos que matar tú y yo, para que pudiera ser perfecto. Únalo ese texto a Efesios 4:11, que usted lo conoce. Le estoy diciendo a propósito de los procesos que pasamos, mi gente. Él dio, Jesús, algunos ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, que usted lo conoce, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, para eso son los procesos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre
hombre maduro o perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está bueno de estar diciendo, ay, es que yo soy humano. Dios lo sabe, pero Él dice que podemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, a través de la obediencia. Y Él no miente, y en Mateo capítulo 5 verso 48 dijo: por tanto, sed vosotros perfectos. Ese es el propósito de los procesos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Significa que tus procesos te van a hacer perfeccionarte como Cristo fue perfeccionado en obediencia, y eso lo hizo ganar un nombre que es sobre todo nombre, no dado a ningún hombre, en el cual tú y yo hemos podido encontrar la salvación. Identifica qué procesos estás viviendo. Si es del Padre, no contristes esos procesos, es para tu bien. Ya te expliqué, creo que bastante, porque necesitamos todos continuamente ser procesados. Si es Satanás, huye de la tentación o del desastre que quizás puedes estar metido. Y en Cristo se puede, porque hasta en ese proceso Dios se mete. Si son tus decisiones, es hora de empezar a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero en medio del proceso que te va a tocar pasar y vivir, ¿sabes qué? Aprendamos a adorar y agradar a Dios, porque sabemos que tiene un principio y tiene un final. Y mi Padre es bueno, que está en los cielos, y Él tiene los ojos puestos en ti y puestos los ojos en mí, y sabe cuándo apagar el horno de fuego. Padre, gracias. Gracias porque me recuerdas lo buen Padre que eres. A veces somos tan injustos. A veces somos tan injustos porque no entendemos que los procesos es para nuestro bien, para nuestra formación. Yo te doy gracias porque tus ojos son fijados en cada uno de nosotros, y tú has prometido enseñarnos el camino por donde debemos andar y guiarnos a través de todos los procesos. Gracias porque a través de ellos nos formas, a través de ellos nos das peso de gloria, a través de ellos nos vas perfeccionando. Gracias porque esos procesos los inicias tú, por tanto si los inicias tú, los terminas tú, Señor. Señor, gracias porque esos procesos son justos, en la medida de lo que cada cual necesitamos conforme al propósito que hemos sido creados. Pero sobre todas las cosas, gracias porque tu deseo es regresarnos a ese estado original, regresarnos a casa, Señor, regresarnos a ese diseño que fue creado desde los cielos. Ayúdanos a madurar, a ser perfeccionados cada vez más. Ayúdanos a madurar en obediencia, Señor, para ser creyentes maduros, Señor, donde tú puedas, Padre amado, donde tú puedas deleitarte, porque nos parezcamos más a tu Hijo, Padre amado. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús, en el nombre